6:06 de la mañana. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos con más de Noticias Globovisión. Estamos en primera página, estamos hablando sobre el proceso universitario del día de hoy. Por eso nos acompaña el constituyente y también el señor Telemanco Figueroa, coordinador general de la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela. Un gusto que nos acompañe. Encantado. Señor Telemanco, el día de hoy vamos a hablar sobre la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, en donde emitió que se deben realizar elecciones para la elección de autoridades en el periodo de 6 meses. Le quería consultar porque hicieron unos cambios, una estructura en esta sentencia emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Y es que se van a incluir otras personas que no participaban en estos comicios, por ejemplo, los egresados, los obreros, el personal administrativo. ¿Todos deberían tener el mismo peso? Bueno, en principio, el saludo a todo el pueblo de Venezuela, en especial a los trabajadores universitarios, los trabajadores que hoy están realmente a la expectativa de estas declaraciones que vamos a dar a través de este medio de comunicación importante de Venezuela. Yo debo decir, en principio, que estamos de acuerdo con los procesos electorales. Debo decir, en principio, que en la Universidad Central de Venezuela ya hay una mora muy grande, por ejemplo, con el proceso electoral, que hay otras universidades que tienen una mora muy grande también con los procesos electorales, y al igual que ellas, debe haber la democratización en general en todas nuestras universidades. Yo comparto que las cosas en las universidades deben resolverse y la designación debe ser por la vía electoral, con la participación de los miembros de las comunidades universitarios. Lo que están actualmente dentro de la universidad, por ejemplo, estos egresados deberían participar ahora, de manera proporcional. Hay un claustro universitario, ¿no? Ese claustro universitario ha tenido algunas limitaciones en el tiempo, pero la ley de educación en su 34.3, que es la base para la toma de la decisión, incorpora la participación de obreros y administrativos. Obviamente, de acuerdo a lo que me está preguntando, debe tener, a mi criterio, debe tener más peso quien convive, quien es parte directa en el momento histórico en el cual se está llevando adelante el proceso electoral, debe tener el mayor peso correspondiente. De los que están fuera, encontramos a los jubilados, pero los jubilados están vinculados por el tema salarial, por estas cosas, siguen siempre vinculados, por el tema contractual, siguen siempre vinculados con la universidad, incluso jubilados que están vinculados con la investigación y estas cosas, con la academia incluso. Bueno, esa es otra cosa. Seguramente te estás refiriendo a los egresados, a los bachilleres que egresan y que de alguna manera van a tener un nivel de responsabilidad. Yo sobre eso tengo mis dudas, pero en el fondo, si se trata de la democratización, no hay ningún problema, porque a fin de cuentas tenemos que confiar en la gente. Quien se ha ido a la universidad tiene un criterio y se ha formado en la universidad y de alguna manera conoce y puede opinar en un momento determinado. Seguramente habrá muchos que no quieran opinar sobre eso, que se van de la universidad y pierden el interés, pero yo estoy plenamente seguro que hay gente que se gradúa y sigue vinculado y sigue con el interés sobre lo que está pasando allí. Entonces, bueno, democraticemos. Lo que no puede suceder es que nadie se niegue a los procesos electorales. Hay gente por allí que ya ha comenzado a decir que no va a hacer las elecciones, que va a rechazar las elecciones, que están interviniendo las universidades. No. Las universidades están intervenidas desde hace rato por autoridades que no han querido hacer, jamás nunca, en varios años. Hay gente Pero hubo también un proceso que se realizó y que se encuentra paralizado por más de 7 años en muchas de estas universidades en la parte electoral, porque el Tribunal Supremo de Justicia emite una sentencia en este momento y hace esta solicitud para que se hagan estas elecciones en 6 meses. Bueno, eso habría que preguntárselo a la gente del Tribunal Supremo de Justicia. Yo me limito a decir que desde hace mucho rato debía haberse hecho las elecciones en estas universidades y si es ahora que se está pronunciando y se está convocando a que en el lapso de 6 meses se haga, debe haber y tienen que haber las elecciones en esas universidades. Es más, yo soy del criterio que debemos ampliar. Si vamos a hablar de la democracia, tiene que ser completa y debemos ir a todas las universidades del país. ¿Cómo garantizar entonces el respeto a los resultados en este proceso? Tenemos también sobre las elecciones del centro universitario, por ejemplo, la Universidad de Carabobo, en donde hubo una disyuntiva de quién era el ganador en la parte de la presidencia. El Tribunal Supremo de Justicia se pronunció y dijo que la presidenta era otra. Esos son temas legales que se resuelven en esos espacios y temas propios de las universidades. Yo realmente no quisiera opinar, porque sería como enredarme y a lo mejor perder un poco el tiempo. Pero siempre es importante saber su opinión. Es importante que se aplique la justicia cada vez que alguien lo requiera.
y que se aplique la justicia cada vez que hay una controversia como esta que me acaba de decir. Yo le hago esta pregunta, que es controversial y que es de centro de estudiantes, no está directamente a las autoridades, porque se ha puesto en tela de juicio las decisiones por parte del Tribunal Supremo de Justicia también en materia electoral. Hay denuncias por parte de algunos factores que dicen que cuando no están de acuerdo interponen o ponen a la persona con que ellos quieren que hagan el proceso o la autoridad que va a estar presente. Bueno, el Tribunal Supremo de Justicia que haga lo que le toca. Y quien no esté de acuerdo en un momento determinado con una decisión, que recurra legalmente a donde tenga que recurrir. Esa es la instancia y para eso son las leyes y las instituciones en este país. Sobre las autoridades universitarias, muchas de ellas son por elecciones, por ejemplo las universidades autónomas, pero otras de ellas, que son las experimentales, las del gobierno, la UNEFA, son por designaciones. ¿Todas las universidades de Venezuela deben tener autoridades por elecciones o sí algunas tienen que ser por designación? En este momento está bajo las manos del propio ministerio las designaciones de muchas universidades y sus autoridades. Yo soy del criterio que hay que democratizar todo. Todas deben ser por elección. Lo digo públicamente acá. Todas deben ser por elección. Si nosotros aquí elegimos el presidente de la República, elegimos los constituyentes, elegimos los diputados, los concejales, los alcaldes, elegimos casi todo porque vamos a tener miedo en elegir a los rectores y autoridades de todas nuestras universidades. Entonces no debe ser exclusiva. No puede ser exclusiva ni para una ni para otra. Ahora, nadie puede considerarse esa exclusividad para decir que no va a respetar la decisión. Tiene que haber elecciones en la UCB y tiene que haber elecciones en todas aquellas instituciones sobre la cual hay una sentencia del TCJ que debe ser realizarse. Equitativo entonces hasta en las experimentales. No es condicionante. Debe cumplirse esa orden de hacerse las elecciones en todas las universidades que no han hecho elección hasta este momento durante varios años. Y yo soy del criterio, mi criterio particular, que debemos democratizar todas nuestras universidades y que debe haber igual condiciones. Ahora, obviamente, esto depende de que haya una voluntad política en el ministerio y en el propio gobierno para que se hagan las elecciones. Como los trabajadores van a ser incluidos también en este proceso electoral de las universidades autónomas, ¿cómo está también la Federación de Trabajadores en este momento? ¿Cómo? La Federación de Trabajadores, ¿en qué estatus están en este momento? No, bueno, hablando de elecciones, por cierto, menos mal que me lo pregunta porque me permites la oportunidad. Nuestra federación, que es donde yo soy parte de ella, la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela, tiene 3 coordinaciones. Ahí me toca responder y atender, a pesar de que estoy siendo usurpado por un grupo de usurpadores que hablan de usurpaciones, pero terminan usurpando responsabilidades y funciones en la federación y terminan suscribiendo cosas en nombre de los docentes universitarios sin tener la legitimidad ni la legalidad y el ministerio lo permite. Bueno, yo debo decir que esta federación, que tiene 3 coordinaciones, tiene 15 meses de vencida. Ya está también en mora. Bueno, así como yo digo que hay que respetar la sentencia del TCJ, como digo que hay que democratizar en cuanto podamos todo lo que debemos hacer en los sectores de las rectorías universitarias. Yo estoy planteando en este momento que el Ministerio de Educación Universitaria, en este caso, pues, el ministro César Trompi, al cual le acabo de enviar en este momento, antes de entrar a este programa, a su red social, una carta en la cual estamos planteando formalmente varias cosas, dentro de ahí lo estamos pidiendo, para que nos entrevistemos pronto para aclarar pues, lo que tengamos que aclarar, y le estamos diciendo que nuestra federación tiene 15 meses de vencida y que en consecuencia está obligada por el artículo 402 de la Ley Orgánica del Trabajo, está obligada a hacer un proceso electoral. Ahora, estos compañeros que son coordinadores, que hablan de la democracia, no quieren elecciones, pero el 402 es clarito al indicar que cuando está en mora una federación o un sindicato no está facultado, no reúne las condiciones para introducir pliegos conflictivos, pliegos conciliatorios, ni mucho menos para firmar actas convenios. Y estos compañeros han estado firmando actas convenios sin autorizaciones además de estar ilegal e ilegítimos, de acuerdo al 402, han estado firmando cosas en contra de la voluntad de los trabajadores y en contra de los beneficios de los propios trabajadores. Es decir, deben haber elecciones sindicales y están obligados a hacer elecciones sindicales, y las autoridades del Ministerio de Educación Universitaria, en este caso César Trompi como ministro y el propio ministro del Trabajo, Eduardo Piñate, están en la obligación de aplicar el 402. La ley del trabajo no puede ser aplicable de acuerdo a conveniencia, no. La ley del trabajo es clara. Si reúnes condiciones, reúne. No me lo vas a aplicar a unos sí y a otros no. Debe ser aplicable por igual a todas las federaciones. ¿Se aplicará entonces también en estas universidades, como le preguntaba, sobre las experimentales, en la Bolivariana, en UNEFA, todo este proceso? Tiene que ser por igual. Es que debemos trabajar por igual. Realmente debemos trabajar por igual para que recuperemos la confianza. Hay que trabajar por igual y hay que tener un mismo criterio aplicable uniformemente. Aquí se ha perdido mucho la confianza. Se ha perdido mucho la confianza. Yo, por ejemplo,
Yo he criticado y sigo criticando y voy a seguir criticando, porque yo asumo que hemos electo un presidente constitucional que se llama Nicolás Maduro. Ese es el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, electo el 20 de mayo. Ese es el presidente. ¿Es así? Ese es el presidente. ¿Es así, correcto? Ese es el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Bien, ajá. Y nosotros estamos hablando de que hay unos actos de usurpación de un señor llamado Juan Guaidó. Está bien, eso lo decimos, lo ratifico acá, hay un acto de usurpación, porque aquí hay un solo presidente llamado Nicolás Maduro. Bueno, no puede ser que entonces a mí me estén usurpando en las propias caras del ministro de Educación Universitaria, me estén usurpando. Ministro que es del mismo gabinete del que es del mismo gabinete. Nicolás Maduro, Entonces, que es el la mismo usurpación, debemos ser de todo este consecuentes con el proceso, tema de ¿no? la usurpación, con el tema de la legalidad. Si yo reclamo que respetemos la Constitución y que respetemos las leyes, y si yo digo que hay un presidente legítimo, que es presidente Nicolás Maduro, porque es el que fue electo por el pueblo venezolano, bueno, en el caso de Telemaco Figueroa, es el único y legítimo representante de los docentes universitarios. No puede el ministro de Educación Universitaria, en este caso el saliente, aspiro que el que está llegando ahora no vaya a repetir este tipo de prácticas, y el ministro del Trabajo, entonces incorporar en mesas de discusiones y estar suscribiendo, firmando cosas ahí en nombre de los docentes universitarios cuando no están sus legítimas autoridades. Vamos a hacer la pausa aquí en Primera Página. Estamos conversando sobre las autoridades universitarias, el proceso, la Federación de Trabajadores, pero también las condiciones de los trabajadores que hacen vida dentro de estas universidades. Lo vamos a ver en la próxima parte. Seguiremos conversando con Telemaco Figueroa. Él es constituyente y también es coordinador general de la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela. Preguntas o comentarios, redes sociales, @Primera Página. Ya regresamos con más.